Amigos, bienvenidos a Visión 316. Les saluda su amiga Lili Huerta. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Está terminando el año. Y pues bueno, algunos de ustedes tal vez no sepan qué hacer con su aguinaldo, qué hacer con ese ahorro que ahora vas a tener o que ya lo tienes. No sabes si comprarte el último PlayStation. No sé, no tengo ni idea qué es lo que estás planeando hacer. Y precisamente quisimos cerrar este año trayéndote a dos personas muy importantes, un economista y una psicóloga. Y bueno, voy a dar la bienvenida a Marce desde Colombia. Marce, bienvenida a Visión 316. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a Esli, ¿cómo están? Bueno, estamos en tres partes diferentes ubicados, pero unidos para conectarnos a este tema que a todos nos interesa, a todos nos ha dado de una otra manera. Y definitivamente, mi Lili, el tema financiero es un tema que a todos nos influencia, nos compete, es un tema del cual es necesario siempre adquirir herramientas, aprender a través de muchas maneras, como de pronto lo que tú decías, las emociones hoy en día, y por el tema de lo que muchas veces la sociedad de consumo nos lleva, ¿no? Entonces ya no es solamente es que voy a comprar algo para la casa porque obviamente se necesita, sino que la misma sociedad de consumo te venden cosas o te llevan o te influencian a adquirir una necesidad de algo, de un producto que tal vez ni necesitamos, ni aún muchas veces decimos es algo que requiero con urgencia, pero la misma sociedad y el mismo tema, ahorita la facilidad de los medios, de que solo ya tú no necesitas salir, sino que vía online compras, a un clip tune, compramos Ujú. cosas, hacemos sin necesidad de estar en un lugar externo, pues se facilita mucho el tema, digamos, a nivel de internet, ¿no? Ujú. Pero también trae otras consecuencias de las cuales sé que muchas veces puede crear en nosotros un factor donde crea ansiedad, donde hoy en día el tema de la educación financiera muchas veces lo hemos perdido precisamente eso, porque nos volvemos la sociedad de consumo, que quiero adquirir rápidamente algo listo, un like, me meto en la página, clic, pero después empezamos con el tema del endeudamiento, el tema de las crisis financieras, entran términos hoy en día, Lili, como es un estrés financiero, como es una depresión también financiera, como es también una carga emocional de la cual me está produciendo un tema donde si yo veo que a nivel de recursos no puedo sostener esas deudas, pues se va incrementando. Hoy en día, en la mayoría de los hogares, el porcentaje es muy alto, más del 57% el tema de la deuda, el Wow. tema financiero. Entonces, pienso que sí es algo que a todos de verdad que de frente nos da, muchas veces sabemos que hay temas financieros que sí o sí me están demandando un pago, una cuota de casa, una cuota de carro, un ahorro que estoy teniendo, una base financiera, pero muchas veces sí nos dejamos llevar y el tema financiero, y hay muchas historias que dicen donde se les ganó y por no quedarnos atrás empezamos a crear ese ambiente en donde ya la deuda la miramos normal, se normaliza en un punto, pero lo que hace es que sí genera a nivel psicológico muchos estresores, muchas descargas en las personas y en cada uno de nosotros porque empezamos a adquirir situaciones o gastos de los cuales no estábamos aún en ese momento dispuestos a generar o a suplir, ¿no? A que tener una base bueno, de ahorro y voy a pagar esto, sino que lo vemos nomás en el tema de la pandemia, ¿no? El mucho Así es. encierro tan hizo que mucha gente se dedicara a comprar, ¿no? Así fuera el tema de alimentos o que compremos un mejor televisor o compremos mejor eso que estamos en la casa, se generó eso, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Y bueno, para este tiempo también tenemos a un invitado desde California. Está con nosotros Esli. Esli, ¿cómo estás? Bienvenido a Visión 316. Mucho gusto, Lili, ¿cómo estás? Marcela también, qué gusto pues estar con ustedes en esta oportunidad nuevamente por la gracia y misericordia del Señor.
Bueno, muy contento, muy atento a lo que dice Marcela, allá en Colombia, muy cerca de mi país, en Perú. Así que no, ella totalmente ha entrado de una manera muy clara en este tema. Pues qué duda cabe, ¿no? El libro de libros, el manual de vida dice que el hombre no puede, y obviamente la mujer por extensión, no puede servir a dos señores, ¿no? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y no porque Dios no quiera bendecirnos, Él quiere bendecirnos. El tema es que la soberbia y la arrogancia y el dejarnos llevar por personas que solamente quieren vender, pues hace que la gente caiga en el endeudamiento. Yo digo algo más fuerte, yo diría que muchas personas, como lo decimos en nuestros talleres, caen en la bancarrota espiritual. Aquí en Estados Unidos hay un término muy conocido llamado bancarrota, que no existe normalmente en Sudamérica. Es una herramienta donde una familia o una persona puede decir, ¿sabe qué? No puedo pagar, aunque ha cambiado muchísimo, porque la gente hacía mal uso de eso. Y bueno, sus deudas se le borraban. Al séptimo año, tomado de la Biblia, porque así cuando Israel tenía el mejor presidente, o sea, no el que está pensando usted, sino Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, al séptimo año se borraba todo, ¿no? En el año de jubileo no había más deudas, no había más que deber, todo. Aquí en Estados Unidos hacen lo mismo, entonces mucha gente cae en la bancarrota, pero yo le digo, tocando lo que decía Marcela al principio, aquí está la bancarrota espiritual. Esa bancarrota que hace que te olvides de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de que entres en esa depresión que ella hablaba, y inclusive trae otros términos que vamos a hablar más adelante, la infidelidad financiera, donde hay matrimonios que están, como dice el dicho, juntos pero no revueltos, y están simplemente por los hijos o por lo que dirán, etcétera, pero gente que es infiel abriendo una cuenta escondida, sacando una tarjeta de crédito a escondidas, etcétera. Entonces es un tema muy profundo y creo que Lili, como siempre, has dado en el clavo. El tema psicológico de la economía es muy importante. Gracias, Esli. Muy bienvenidos sean ustedes. Gracias por estar en esta reunión con nosotros desde Colombia y desde California, Estados Unidos. Y bueno, a su servidora aquí en México. Las decisiones que tomamos por estatus social, por sentirnos mejor, como la gratificación instantánea, esos miedos a la aversión de la pérdida, que nos llevan a ser compradores compulsivos, compradores de a lo mejor no lo necesito, como lo estaba bien nombrando Marce al inicio de esta charla, pero esas decisiones que nos llevan a un consumismo, cómo van a afectar a la persona y también a la economía. Bueno, estamos hablando de dos factores. Aquí entra la economía, entra también la psicología. No sé quién de ustedes gusta empezar. Bueno, ya empezamos, pero... Las damas primero. Vamos a escuchar a Marce. Gracias, Esli. Mira, definitivamente a nivel de la salud mental, se crea un patrón, mi Lili, se crea un patrón y es el tema donde las personas, por el mismo hecho de que crean un hábito de compulsión o una pulsión desenfrenada, lo que hace es que las personas cambien muchas veces a nivel mental su temperamento, entran en procesos o tiempos de irritabilidad, enojo, pierden la concentración porque obviamente una deuda te arrastra, ¿no? Te desenfoca a tu tema, sea laboral, sea personal, familiar, porque definitivamente empiezas a trabajar en pos de eso. Listo, compré esto, de pronto manejé mis recursos no de la manera que debía. Entonces, como nos decía Esli, a veces nuestra soberbia, y es lo que pasa, es la soberbia, ¿verdad? Es nuestra vanidad que nos dice yo puedo, yo gano tanto, entonces yo puedo con esa deuda, nos tranquilizamos, aquí decimos nos fresqueamos, hágale que eso la vida, hoy se vive, mañana no se sabe. Exacto. Entonces esa misma vanidad o ese mismo impulso nos está llevando precisamente a un desenfreno, a un descontrol emocional, y esto hace que las personas no pensemos con esa llamada hoy en día, que se ha puesto este nombre y que de verdad es necesario tenerlo presente,
y que en Dios se llama un dominio, un autocontrol propio, pero que a nivel, digamos, también a nivel secular lo vemos, y es esa inteligencia financiera, ¿no? Y que nos movemos más por la emoción de comprar, la emoción de que, y nosotros nos pasa, yo no sé, Esli me dirá si a los hombres también, pero a las mujeres nos pasa más. Sí, claro. Pues yo tengo que reconocer mi lado femenino, que nos pasa más, que muchas veces tenemos ese, es que esa ganga no lo voy a encontrar, ¿sí? O es que esto lo tengo que comprar ya porque, mejor dicho, y tal vez ni lo necesito, ni me está haciendo falta. Y muchas veces, y yo empezando por nosotros mismos, yo creo que caemos en un error de comprar cosas banales que ni fu ni fa ni nunca las vamos a usar. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que sí hay que entender que ese mismo desenfreno hace que nosotros creamos esa inseguridad en nuestros sentimientos, ¿sí? Empezamos a traer fracasos donde no estaban, empezamos a traer huecos financieros, faltantes financieros que uno después dice, ¿cómo los voy a cubrir? Si ya me gasté la platica, si de pronto la plata que yo esperaba era para cubrir otra cosa y de pronto ya no me alcanza para cubrir esto otro. Entonces, muchas veces también hoy en día, por el tema que estamos viviendo, que no podemos ser ajenos a nivel mundial, de las mismas guerras, de los mismos conflictos, entramos a una recesión. El mismo país, digamos aquí a nivel Colombia, el mismo país a nivel de la moneda, hemos tenido un tema de recesión. Se está subiendo, se están incrementando muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, también tengo que entrar a que ahorita entraron con 19% en ciertos productos, que subirle a esto, que bajarle a lo otro. Pero uno dice, tengo que también entrar con esa, pienso que esa inteligencia, pero esa sabiduría de parte de Dios para saber manejar mi bolsillo, mi cartera financiera, porque si no, nosotros mismos vamos a generar, ¿verdad?, deudas donde no debíamos meternos, ¿sí? Entonces, por el afán, ¿no? El afán de tener, el afán de viajar. A veces hoy en día veo en la población joven y, por decir joven adulta, de cierta manera, de los 20, 25 a los 30 y algo, que hoy en día, como estamos en el tema de la influencia, los medios, entonces yo vi la cartera de moda, comprémosla ya por internet, es que es mi influencer, la que yo sigo, y muchas veces... Tiene una cartera Michael Kors. Sí, exacto, entonces como que uno se desacelera y empieza a crear un pensamiento, un patrón, un pensamiento inquietante, ¿qué es lo que tengo que comprar, no? ¿Qué es lo que tengo? Pero pienso que sí, esto va de la mano y pienso que sí, hablamos también de esa inteligencia financiera que nos da el Señor y Dios. Tenemos que empezar a medir y entender que hay cosas que por más que nos guste, muy bonitas y todo, tal vez no es nuestro tiempo de generar un recurso. Entonces definitivamente el tema emocional ha traído muchas veces amenazas, persecuciones. Las personas dicen, tengo una deuda, no fuera por un tema empresarial netamente, o porque me robaron o algo, no, sino porque realmente entra una deuda donde nunca me había metido. Pagar, tuve el caso de una paciente que ella misma me dijo, ella está vetada en cualquier banco aquí en Colombia, y me decía, yo no puedo ni viajar fuera del país, porque acá hay un tema de data crédito. Entonces ella me decía, no puedo, porque yo estoy reportada en todo. Entonces si salgo del aeropuerto aquí de Colombia, a nivel nacional puedo viajar, pero si salgo fuera al exterior, yo estoy reportada por tantos millones, porque ni siquiera ella fue que gastó eso, fue porque se puso a ser prestamista de otros, a ayudar a otros, que venga, que es que usted necesita 100 millones, yo tengo una tarjeta de 100, tome. Es que el amigo necesita 50 millones. Obviamente fue un tema de ser incauta, no ser prudente, no manejar límites, no poner como las cosas. Oye, ella me decía, fue un tema de inmadurez. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo le doy una tarjeta a alguien? Es que él va a pagar. No pago, no ha pagado. Y ella me decía, estoy pagando esa deuda, pero generó obviamente en ella un fracaso, el no poder tener algo financiero, comprar sus cosas, porque ella me decía, de una otra manera, lo que yo trabajo y me tienen embargadas mis cuentas, entonces de trabajo donde me pagan, inmediatamente es para pagarle a los bancos. Entonces, tristemente también mira cómo se genera la deuda externa, ese tema, no necesariamente porque yo invertí, sino porque también no supe sabiamente a dónde voy a poner mi dinero, o a quién se lo voy a prestar, o a quién se lo voy a dar, todo porque como hoy en día las llamadas, Esli también lo de saber, las llamadas pirámides, ¿no? Entonces métete aquí, invierte, que pues yo he sabido de gente que ha invertido en ciertos lugares, les ha ido bien, pero hay otros que no les fue muy bien, y hoy en día están buscando su dinero y como dicen acá, esa plática
se perdió. Entonces, bueno, no sé, Esli, ¿qué más nos podría aportar también a esto? Bueno, gracias Marcela por esa introducción, bueno, esa amplitud de un tema psicológico, emocional. Definitivamente la economía también se mueve desde ese ámbito y has tocado muchas aristas, de verdad no sé por cuál ingresar, pero me llama la atención porque hablo con mucha gente que también en este país, el país del capitalismo, la cuna del capitalismo en Estados Unidos, la gente se endeuda a pesar de que, digamos, saben, como bien tú lo decías, de que cuando uno cae en deuda es reportado a las centrales de riesgo, es como le llaman. Aquí en Estados Unidos es un buró que le dicen, o tres grandes empresas que lo, digamos, cuantifican, lo califican a uno de acuerdo a cómo está usando sus tarjetas de crédito, ¿no? Si hay una persona que, digamos, tiene 3 tarjetas de crédito y está casi en el límite de ellas o sobre el límite de ellas, una persona que obviamente tiene un puntaje muy bajo, etcétera. Es decir, y ese concepto ha llegado a Sudamérica, lo que hace unos 20 o 25 años no estaba tan fuerte, ¿no? Y que ahora inclusive afecta no solamente las amistades, como bien lo decía Marcela, Lili, ¿no? Sino también el aspecto, digamos, de querer emprender, ¿no? Muchos, sabemos que Latinoamérica, Lili y nuestros oyentes me conocen, la importancia de nosotros confiar en Dios y tener esa inteligencia que la palabra de Dios, yo le digo algo a la gente, yo sé que muchas personas a lo mejor dicen, oh, ya está acá un religioso, ¿no? Este no es economista, es religioso. La palabra de Dios dice que separados de Dios no podemos hacer nada. Yo le creo a Dios, ¿no? Como dicen los amigos de México, le voy a Cristo. Y creo que definitivamente la sabiduría que viene de Dios me dice, por ejemplo, que yo debo saber que el tener esa sabiduría es el tener ese temor de Dios en el sentido no de miedo, sino de saber que yo soy responsable de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mi propia economía. Ese es el principio de la sabiduría buena, no la sabiduría que justamente Marcela hablaba, del de compre ahora, pague después, que tú lo necesitas, no. Entonces, ese es el tema. La gente no le gusta sentarse seriamente a pensar. Este es el tipo de vida. Olvidémonos un rato de la palabra de Dios. Mira dónde me están llevando ustedes. Olvidémonos del libro, de la sabiduría, de ese Dios que yo a veces me pregunto, ¿cómo hace la gente para llegar a fin de mes con tantas deudas, metiéndose en tanta irresponsabilidad? Pero olvidemos de lado un rato. Yo debo sentarme y decir, ¿este es el tipo de vida que yo quiero vivir? ¿Cómo me veo de aquí en 5, 10, 15 años? Mis hijos van a estudiar, mi esposo a lo mejor va a terminar su carrera. ¿Este es el tipo de vida que yo realmente puedo vivir? ¿O estoy siendo influenciada por los TikTokers, por los influencers, los YouTubers? El otro día me decía un amigo que estaba justamente aconsejando porque pedía entregar su vida a Dios, un famoso youtuber mexicano, no importa el nombre, y de pronto en esa conversación él le dijo de que quería un rato que le dé tiempo porque tenía que hacer su Instagram Live. El hombre que estaba tan sumido, tan deprimido, a punto de suicidarse, salió un rato de la sala donde estaba con este amigo a hacer su Instagram Live, le cambió la cara, por 10 minutos era la persona más exitosa, el que compraba, el que tenía las prendas de moda, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, todo. Y después volvió a la sala completamente. Finalmente murió, finalmente se suicidó. Ese es el tipo de gente que nuestros hijos, bueno, para los que son padres, ¿no? Son los que imitan, los que siguen. Y la gente lo sigue. La gente le gusta eso. O sea, no quiere el camino lento y seguro de sentarme y decir, ¿esto es lo que yo quiero realmente? ¿Este es el tipo de vida que yo puedo vivir? ¿Este es el lugar donde podemos realmente empezar para luego proyectarnos a lo que nuestros sueños queremos alcanzar? Por eso es importante, lo decía Marcela, ¿no? La Biblia habla, por ejemplo, de no ser fiadores de personas alegremente, como diríamos en Sudamérica. Uno tiene que pensar, más aún si tú tienes tu familia, no es que ahora tú puedes decidir solo. Tú con tu esposa eres una persona.
con tu esposo eres una persona. La Biblia lo dice, ya no son dos, son uno, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces por eso hay hombres y mujeres que se dan sus libertades, y ahí viene el problema. Como dice, no nos podemos engañar. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y termino con algo que dije, ¿no? La gente, por ejemplo, no solamente los influencers, a los youtubers, a la corriente, se olvida, por ejemplo, del tema también que debemos poner nuestros ojos en Dios. Hoy la gente está esperanzada. El otro día tenía una entrevista con una persona en Argentina, de Mary Kay. Yo le decía, ustedes tienen que poner sus ojos en Dios. La palabra de Dios, para aquellos que quieren honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran, dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Esto no quiere decir que yo no voy a apoyar mi nuevo gobierno, no. Esto quiere decir que tú, si tú eres un seguidor del Señor, no eres una persona perfecta, eres una persona que quiere, como dice el apóstol Pedro, seguir a quien tiene las palabras de vida. Es tu decisión. Dios siendo el creador de todo no se mete en nuestra voluntad. Pero hay gente que tiene su esperanza en un hombre. Y ya podemos ver, miren lo que pasó en el Perú, miren lo que está pasando en Colombia, miren lo que está pasando en Chile, entonces, y en Brasil, en México. Entonces, te das cuenta, Dios es tan bueno y tan misericordioso que hay gente que no le toma en cuenta y que nos muestra, y sin embargo no nos interesa. Por eso yo le digo a la gente, es dónde está nuestro corazón. Y le decía muy bien Marce, ¿dónde está mi corazón? Y termino con esta, porque no quiero que sea un monólogo. Dice la palabra de Dios, dice, cuida tu corazón, lo dice el Señor. No dice, voy a agarrar tu corazón y voy a hacer lo que yo hago. No, siendo Él el Dios, el Creador, dice, cuida tu corazón, porque de Él brota la vida. Así es, Esli. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Gracias, Esli. Les voy a preguntar a los dos esta parte de los incentivos económicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llega a afectar en la parte laboral, en la parte familiar? No sé, se me quedó algo, por ejemplo, digamos, alguna persona tiene un empleado, ¿no? Pero esta persona empieza a premiar a aquellos que están vendiendo más o que se está desarrollando de una manera mejor que la de los otros. ¿Cómo puede afectar psicológicamente y económicamente esta actividad? Digo, no que sea mala, pero pienso que sí llega a surgir alguna actividad después que no sería tan favorable a las personas en ese entorno. No sé si quiera Esli... Marce. Bueno, aquí estamos haciendo una buena sinergia en este trabajo de equipo. Qué bueno. Me gusta porque Eslita me tocaba un tema muy importante y era el tema de la influencia, ¿cierto? Y obviamente cuando hablamos en un tema a nivel de desempeño empresarial, un tema financiero, hay recursos, o digamos en este caso, motivadores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Entonces mi motivo de que si me dan una bonificación en este mes, y pues yo pienso que más en estos finales de año, sí, aquí le llamamos la llamada prima o las extras, ¿no? Te pagan. Aguinaldo. ¿Cómo se llama ya, Esli? En Perú se llama aguinaldo, ¿no? El aguinaldo. Aquí en México también lo llamamos aguinaldo. El aguinaldo, mi Lili. Aquí se llama la prima. Aquí metimos la prima al tío. Y decimos, páguenos toda la familia, que necesitamos harta plata. Entonces mira que empieza este tema y con lo que tú dices, de pronto el tema cuán importante o si es positivo o negativo, porque de todas maneras es un extra, ¿cierto? Que entra en la persona, ¿no? La bonificación, trabajar de más, obviamente un trabajo bien remunerado, un trabajo donde la persona pueda recibir por su mismo desempeño, por su calidad de trabajo y su esfuerzo. Pero en todo esto siempre hay que medir algo y es lo que también estamos mirando a la luz de la palabra, ¿no? El hecho de que muchas personas sí, en el hecho de que si quiero tener más dinero, entonces ya no tengo solo un trabajo, sino me consigo otro. Entonces empiezo ya a sumar porque como necesito pagar tanta deuda, se me ha acumulado en el tiempo, entonces necesito hacer horas extras. A todos nos pasa y no está mal en el hecho cuando tú estás, bueno, queriendo suplir o cubrir este tema. Pero sí es necesario entender nuestros motivos intrínsecos, ¿sí? Si mi motivo solamente es ejecutar dinero, ya me estoy volviendo primero una persona esclava al dinero. Y la misma palabra lo dice, el amor al dinero es
el inicio de todo lo malo, ¿no? Es ese amor o La ese raíz. mismo ídolo que yo le dé el dinero, esa relación insana que yo me mueva con mi dinero, con mis recursos. Si yo no lo hago de una manera donde realmente hay una base o un tema de madurez emocional, pues obviamente el dinero me va a arrastrar a cosas que yo no pensaba y ya me volví una sociedad esclavista y volvemos al tema de la esclavitud donde generábamos ese recurso, pero era por los esclavos, ¿no? Entonces es el que trabaja, el que me suple, pero resulta que yo mismo soy el esclavo ahorita, ¿no? Entonces yo soy el que tengo que generar esto, entonces si yo me tengo que trabajar no sé cuántas horas, pienso que Esli lo ve mucho también allá en esta parte de Estados Unidos, el llamado sueño americano, que hoy en día cuánta gente está cruzándose a otro lugar o a otro país, porque es que en mi país hay una recesión, hay pérdida financiera, entonces yo me tengo que ir a hacer no sé cuántos millones en otro lugar para venir a suplir a otros. Y entendemos, se entiende también que el hecho de las masas, la migración se mueve aquí también, porque la gente necesita obviamente, si su país no le da el recurso, pues moverse a otro. Pero el problema está es que ya nos movemos nosotros, y yo lo hablo ya a nivel de hijos de Dios, por un tema de suplir una necesidad, una urgencia inmediata, pero no nos estamos manejando en la voluntad perfecta del Padre. Entonces, ¿por qué necesito un recurso? No estoy hablando que sea malo que tú viajes, no estoy hablando que sea malo que tú quieras una mejor calidad de vida, pero hazlo bien, ¿sí? Yo digo, hazlo bien, hazlo de la manera en que tú puedas decir, me voy con la tranquilidad y no por allá pensando qué me va a pasar, qué me van a hacer, porque muchas veces también lo que se hace es que simplemente el dinero me está gestionando un tema de cambios, me está gestionando un tema de ir a un lugar, de moverme, pero definitivamente no es algo que yo, por lo cual yo tengo que solamente, o sea, es que está, digamos aquí en Colombia, es que estamos mal financieramente, entonces váyase alguien en Estados Unidos a trabajar, bueno, sea una persona de pronto, pero también estamos mirando que se puede estar faltando en algo y es hacer las cosas como son, ¿no? Entonces empezamos ya con no me voy de turista, pero la verdad pues sí estoy haciendo otras cosas que no son, ya, ¿sí? Sí, obviamente no estoy satanizando el tema ni quiero llegar a esos puntos, sino simplemente es gente que de verdad dice, hago lo que sea, si me tengo que pasar por el hueco, pues me paso. Si me paso por no sé qué, pues me tengo que pasar, porque necesito dinero, porque aquí en Colombia no me está generando el recurso. O vayámonos a otro lugar, ok, hazlo. Pero sí muchas veces, ahorita más en estas épocas donde sí, empezamos que obviamente viene tema navideño, tema de gastos, que yo quiero dar, que la generosidad, eso tenemos que ponerlo en balance y definitivamente, por eso la misma palabra dice, encomienda al Señor todo, entrégale a Él todo, o sea, nuestro tiempo, recursos, y a veces faltamos en esto, ¿por qué? Porque la emoción y lo que estábamos hablando, aquí ya entras un tema donde la persona simplemente o gastamos el recurso de una manera incorrecta, porque nos pasa lo de los talentos, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Que Dios nos da el recurso o lo escondemos, porque también pasa eso también, caso contrario, ¿no? Gente que ya se vuelve esa tacaña con ellos mismos. Entonces, como vienen de un nivel de estatus de pronto en su niñez, donde decía, todo era verdad, generar recurso, porque es que no teníamos sino para exclusivamente alimentarnos 2 comidas o una comida, pues obviamente en tu vida el hecho de gastar ya es un trauma financiero. Entonces, no puedo gastar más, entonces ya lo que miramos es una persona donde, verdad, el mismo trauma financiero no le deja disfrutar, y yo pienso que Dios nos dio también las finanzas y los recursos para que los disfrutemos, ¿sí? Y no que se nos vuelva la carga o el dolor de cabeza o el estrés o la ansiedad, sino que muchas veces por no saber manejar en balanza correcta y poner esos recursos como son, generarlos. Algo que yo pienso que a nivel personal nosotros conociendo a Dios es eso, la dependencia a Dios, ¿no? De Señor, bueno, quiero viajar. ¿Será tiempo de viajar o no? Y tú sabes cuando Dios llega y dice, no, te baja del bus. Bueno, Señor, ¿es tiempo de invertir acá? Sí, bueno, hágale, ¿sí? Uno se va moviendo ya por un tema espiritual donde uno también sabe, Dios mío, tú me vas guiando, enséñame, porque definitivamente a mí me pasa que yo me conozco, yo tengo que reconocerlo, aquí me confieso, yo a veces voy a lugares a hacer mercado y empiezo comprando cosas y yo empiezo, Espíritu Santo, ayúdame, dame control. Y ese día, verdad, me da una pereza, voy, compro lo que tengo y ya me quiero ir rapidito. Les digo, el Espíritu, ahí donde digo, ya no soy yo, ya no vivo yo, él vive en mí, porque de verdad, yo otra me quedo embelesada mirando lo que no debo, y él me saca rapidito, o es más, el tiempo ni me da, tengo que ir allá, devuelvas a trabajar, haga esto,
Entonces ya también entiendo, bueno, voy a bajar a este tema y como que ya Dios empieza a convencerte, a mostrarte, bueno, pilas con lo que te estoy dando porque también tienes que tener un ahorro, guardarte en esto. Y lo que decía Esli, muchas veces las emociones, ¿verdad? Nos olvidamos de que, ¿verdad? Son emociones. Esto es una compra instantánea, un placer instantáneo. Y lo que hacemos después es que si nos afectamos y empezamos a traer culpas, a traer pensamientos donde la persona, ¿verdad? Por un desliz o un faltante, una carencia de no ponerme un límite, empezamos a traer en nosotros un nivel de pensamiento y lo llaman así los psicólogos financieros, un trauma emocional. Definitivamente, y un trauma emocional donde ya no solamente tengo que pagar la deuda, sino tengo que ir a pagar al psicólogo para que me saque esto. Sí, Y cierto. bueno, aquí es donde entra ya Marce con la psicología y ayudarnos a sacar los traumas que tenemos en cuestión de económica. Tal vez a lo mejor no soy la persona que estoy gastando, tal vez no soy la persona que estoy a la última moda, pero estoy en un ciclo de que trabajo, como, pero no paso, le llaman la famosa carrera de las ratas. No, no paso de ahí, quiero avanzar, pero sigo, hace un momento estábamos hablando sobre los esclavos, ¿no? Porque también puede ser esclavo del trabajo, esclavo del dinero, esclavo de que te mantiene ahí trabajando duro y duro y duro y duro, pero no sabes a dónde vas, no sabes qué va a pasar con tu vida. Entonces creo que ya hice dos preguntas en una, ¿verdad? Pues sí, Lili, no, yo creo que los conceptos, gracias a Dios, están siendo muy claros para la audiencia. Yo pienso que todo eso pasa, definitivamente siempre nos lleva a volver a Dios, ¿no? El otro día conversaba con una persona también de psicología y yo creo que Dios lo hizo todo para bien, para que nosotros le podamos dar el lugar, ¿no? Lamentablemente hay gente que pues depende, ¿no? de ciertas cosas y no depende de Dios, que finalmente es donde Dios quiere que nosotros le mostremos nuestra fidelidad. Pero decía que hablaba con esta persona y me tocaba mucho el corazón cuando me decía, me decía Esli, muchos cristianos o muchas personas que quieren venir a Dios, cuando llegan a Dios, claro, Dios entra a sus vidas si ellos realmente se aferran a su palabra, se hacen estudiantes de la palabra, son devotos obviamente del Señor y es un camino difícil. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pasa todo eso, pero no dejemos de, me decía, de pensar no dejemos de lado de que muchos vienen de familias disfuncionales, muchos vienen de hogares destruidos, muchos vienen de familias donde solamente estaba la figura materna, no la paterna. Yo digo, qué misericordioso es el Señor, que aquel que viene a Él no le va a echar fuera y que puede sanar, puede ser ese padre, esa figura que le falta para poder continuar su vida, ¿no? Entonces, eso es algo que bien lo ha tocado Marcela, todas estas disfunciones emocionales son las que afectan cuando finalmente la gente entra en el sagrado pacto del matrimonio, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, ¿qué pasa si tu esposa es una mujer donde pues solamente estaba la figura materna, ¿no? Y eran cuatro mujeres, donde el hombre no tenía ahí un papel. Ella va a buscar una figura paterna que no tuvo en ti. Y si tú eres una persona que, por ejemplo, no te gusta hacer un presupuesto, que es algo que siempre le recomiendo a la gente, hacer un presupuesto. La gente dice, pero Esli Felipe, yo no gano mucho y todo lo que gano luego lo apunto. De nada te sirve apuntar luego que lo gastaste. El presupuesto es una herramienta, siempre lo hemos dicho, que te dice a dónde se puede ir el dinero, no que el dinero te diga a ti a dónde se va a ir. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Le decía a otra persona, si mira, es un lugar donde había el papá y la mamá y me tocó el caso, ¿no? De tres, cuatro personas y eran hijas, eran la única hija, ¿no? O eran seis hermanas. Entonces, todos esos temas son importantes tocar, ¿no? La iglesia y todas las comunidades de fe deberíamos eh, tener profesionales como Marcela, no solamente en el tema también de la psicología, sino también
en el tema de ser buenos mayordomos, ¿no? Entonces es un tema muy importante, Lili. Lo único que yo añadiría es de que nosotros debemos sanarnos. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos pues ministrar la vida de otros si no sanamos primero nuestras heridas. Y ese es el gran problema de la iglesia, es decir, de usted y de mí. Somos una iglesia irrelevante, ¿no? Que ha dejado entrar la moda de los youtubers, de los mismos cantantes. O sea, ya no hay un temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. O sea, nosotros no estamos apercibidos de que la Biblia dice, y esto no es por tomar no es un arrebato de ser déspota, ni mucho menos, pero dice que todos vamos a dar cuenta, sea bueno o sea malo, delante de Dios. O sea, no sé qué parte de eso no hemos entendido. No para vivir a salto de mata, como decimos en el Perú, o sea, con miedo, inoperantes, que no podemos, no, sino, como decía ella, a vivir la vida en abundancia que Dios nos ha dado. No, yo conozco tantas personas en la sierra del Perú, que también imagino en Colombia, gente que no tiene nada, no tiene televisores, no tiene los LEDs, no tiene quizás los mejores sillas o muebles, pero vive feliz, amanece con la luz del sol, con su mujer al lado, con su esposo, sus hijos. O gente que aquí mismo en los Estados Unidos vive quizás en un sitio muy deprimido, pero está contento. ¿Por qué? Porque está viviendo la vida que Dios le permite vivir. O sea, es un tema que pasa por dónde está mi corazón. ¿Realmente estoy dejando que mi corazón se contamine con lo que me dice la gente? O como dice la palabra, dice, ¿quién de ustedes, dice, no se sienta primero, dice Lucas 14:28. No se sienta primero, dice Jesús, para ver si tiene todo lo que necesita para acabar esa torre? O sea, esa torre es tu familia. Sí, Esli, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, chicos. Que Dios los bendiga. He visto gente rica, miserable. He visto gente pobre, miserable también. ¿Y por qué? Porque las personas tenemos necesidades, ¿no? Dios nos hizo con necesidades, y que esas necesidades, si no se suplen, al rato se vuelven pecado para las personas. Entonces, no creo que sea el de eres pobre, eres bendecido. Eres pobre, eres maldecido. O eres rico, eres maldecido. Eres rico, estás mal. Creo que es lo que ustedes estaban diciendo hace un momento que arrancamos esta entrevista. Es dónde está tu corazón. ¿Quién está gobernando tu corazón? Porque me ha tocado también ver así personas que gracias a Dios tienen dinero, son ricos, y son personas tan dadivosas que han podido llegar al África y bendecir a zonas de esa magnitud, llevarles alimento, llevarles medicina, llevarles educación a través de los recursos. Y me ha tocado ver gente pobre también que es tan agarrada que ni siquiera le puede compartir una torta de jamón como la del Chavo, aquí diríamos en México, con otras personas, ¿no? Entonces, es muy rica esa torta. Sí, ¿verdad? Es muy rica la torta del Chavo con jamón. Entonces, lo que dice la Biblia, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque si Dios te bendice, es para que seas de bendición. Si Dios te da, es para que puedas dar y bendecir. Y lo que estábamos diciendo hace un momento sobre ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos da. Tenemos riqueza, administrémosla bien. Tenemos una familia, cuidémosla bien. Quiero cerrar con algo que quiero compartirles con ustedes dos y con nuestro público que nos está siguiendo en este momento. Antier yo me puse muy, muy, muy triste porque mi esposo me soltó una pregunta que me impactó y me dijo, Lili, ¿qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Y me lo soltó en la noche, ¿no? Entonces yo... Buena pregunta. Sí, buenísima, ¿no? O sea, es que me impactó. Yo ya estaba para descansar, para dormir. Me acuesto y me dice, Lili, ¿qué harías? Y yo, o sea, me sacó, ¡pum! Sí, y lo que decía Cesli y lo que decía Marce, Dios nos dio talentos, nos dio dones, nos dio
recursos, y ciertamente el Señor nos va a pedir cuentas. Y una de la parte del tener la riqueza es Dios en el corazón. Yo quiero decir esto, porque puedes tenerlo todo y sentirte vacío. Puedes no tenerlo nada y sentirte vacío. O sea, no, la riqueza no te garantiza estar lleno, ni la pobreza te garantiza estar lleno. Lo que te va a garantizar estar lleno es la presencia de Dios. Es Dios en tu corazón, porque vas a ser una persona sumamente rica. ¿Por qué? Porque lo vas a tener a Él en tu vida, reinando en tu corazón. Y quiero decirte algo, dice la Biblia también que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad que Él ha vencido al mundo. Y tener a Dios no te voy a decir que te va a quitar todo tu sufrimiento o que no vas a pasar cosas feas. Sí, ¿por qué lo está diciendo? Vas a pasar por el fuego, vas a pasar por la muerte, vas a pasar por dificultades, pero yo voy a estar ahí. Entonces esa fe, esa seguridad que Dios va a estar contigo, que te va a ayudar, que te va a dar la sabiduría para salir adelante, es Dios y esa fe fundada en su palabra. No podemos hacer nada más que confiar en su palabra, y entonces yo creo que cuando empiezas a abrir la Biblia y empiezas a ver los principios de economía, los principios de que quién eres tú, el Señor te va a ayudar. Y un principio que nos lanzó Esli fue haz tu presupuesto, haz una lista antes de ir al súper, ve qué es lo que está pasando con tus finanzas y a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, qué es lo que va a pasar en 5, en 10 años. Así que pídele a Dios sabiduría y caminemos en esa parte de ser bendición para otras personas y para nuestra familia. Esli, Marce, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Para cerrar, ¿con qué nos despedimos? Wow. Bueno, yo puedo decir que muchas gracias, mi Lili, por esta gran invitación. Lo mismo, aprender muchísimo de lo que Esli nos decía, tener esa conciencia también desde una base espiritual, ¿no? Es importante entender que Dios nos ha dado, nuevamente digo, los recursos, pero en Él también está el deleitarnos, ¿no? El saber que Él es nuestra plenitud, más allá de un dinero, más allá de que solamente esté en otro lugar, es saber que Él es nuestra plenitud. Y es cuidar mucho nuestras emociones en este tiempo, es cuidar mucho el tema de lo que genera la emoción, o le llamaban en la psicología que el gasto financiero muchas veces sube los niveles de placer, ¿no? De euforia, de alegría. Pero no busquemos solamente, ¿verdad? Porque al final tú te compras, ay, compré lo último de moda, ¿sí? Me compré la última, mejor dicho, el último televisor para ver. El último iPhone. Pero que realmente se puede hacer desde ese principio en el que realmente la persona pueda saber, lo estoy comprando, como decía Esli, porque también sé que tengo un orden financiero, voy paso a paso, pero no después que eso te traiga tristeza, ¿no? Que eso te traiga dolor, sino que realmente podamos saber de que todo en Dios, ¿verdad? Y también discernir los tiempos, ¿no? Hay tiempos, por eso dice la palabra, donde me tengo que abstener, hay tiempos donde tengo que ahorrar, hay tiempos donde, lo que decía Esli, ¿qué quiero hacer? Quiero estudiar, bueno, manejo un foco financiero de ahorro. Quiero hacer un viaje, bueno, preparémonos, ¿no? Y no que usted diga, tuve que, mejor dicho, sacar tarjetas, no. Yo pienso que últimamente, y sí lo tuve que aprender, esto de mis padres, de mi familia, fue el hecho de que podemos darnos un viaje, pero con esa libertad financiera, y más en el Señor, en donde tú dices, lo ahorré, lo programé, y fui con esa tranquilidad, y no que, ay, tengo que pagar de, no, nada de tarjetas, nada de esa vaina, sino con lo que llevé, Dios también multiplicó y hizo cosas grandes, ¿no? Entonces también es confiar eso en las manos de Dios, nuestros sueños, lo que tú anhelas comprar, donde quieras invertir, porque Dios también, lo que tú decías, mi Lili, Dios nos da para darle a otros, pero también para generar un recurso aún de trabajo para otras personas, y si hizo demanda dar, listo, Dios me ha dado también en su generosidad, que eso sí es lo mejor. Cuando tú das a su casa, cuando tú siembras en los hijos de Dios, en esa necesidad del pueblo que está afuera, el Señor, ¿verdad? Que no faltará el pan en tu casa. Eso sería. Así es, recuerdo un versículo que dice en la Biblia, ¿no? El que le presta al pobre, le presta al Señor. Muchas gracias, Marce, qué linda, gracias por estar con nosotros, Marce, un gran abrazo hasta Colombia. Y Esli, ¿con qué cerramos?
Bueno, mira, te iba a decir, ya se acabó tan pronto. Sí, se pasó el tiempo. Bien rápido, después, mire, Mire, apenas 50 minutos. vamos a hacer un evento donde los tengamos aquí a ustedes en México y podamos tener el tiempo suficiente Claro. con preguntas, con respuestas, Pero Lili, no, de verdad, gracias. De Me verdad por apunto, me apunto a mi México lindo. Yo me apunto después de Marcela. bienvenidos. Lo que quería simplemente decir es que agradezco a Dios por la claridad, la transparencia, ¿no? Que hemos podido tener por la gracia de Él, de que la gente se pueda bendecir con este pequeño panel, esta entrevista. Lo que yo me gustaría añadir simplemente es de que en toda decisión financiera hay una decisión espiritual detrás. Entonces, yo creo que más allá de que usted tenga una relación personal con Dios o no, lo que usted tiene que ver es que el dinero es uno de los principales motivos por los cuales, por ejemplo, los matrimonios, que es la mejor institución, la más sublime, la que Dios inventó, creó antes que cualquier cosa, antes que la iglesia, antes que el gobierno, Dios inventó la familia. Y decía, cuando usted en Dios, o espero que sí en Dios, cuando usted hace una decisión, lo afecta. ¿Por qué? Porque bien lo recordaba Marcela, ¿no? En la carta, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, raíz de toda clase de males es el amor al dinero. Lo vemos a través de nuestros gobiernos. La gente está descarriada, privada, dice la Biblia, de un sentido de misericordia. Pablo lo decía, en los últimos tiempos habrán hombres malvados, dice, amadores de sí mismos, dice, implacables, sin afecto natural. Necesitamos que siga hablando, creo que lo podemos ver a todo nivel. Y ese es el problema, lamentablemente. Por eso, ¿cómo podemos poner nuestra mirada en un político? No tengo ninguna aversión contra los políticos, pero sí creo que cada vez que una persona, un predicador, un hermano en la fe, sencillo como todos lo debemos ser, debe decirle a esta gente, y espero que alguno lo escuche, ¿no? Que le pida perdón a Dios, que le pida perdón a su pueblo y que se retire si no va a servir, porque Dios va a demandar de eso. Y número 2, lo que yo quería decir, Lili y Marcela, era de que es importante que nosotros entendamos también, como decía ella, vivir esa vida que atraiga a la gente al Señor, no por las riquezas o por el dinero, porque Dios nos quiere bendecir. No nos confundamos. David era un hombre que la palabra millonario no lo puede describir, pero en su corazón en primer lugar estaba Dios. No la codicia, no la avaricia, que es el deseo de tener, no en el tiempo de Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Jeremías dice que Él tiene pensamientos de bien y de bondad para nosotros. Efesios dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del tiempo. ¿Cuál es el problema entonces? Que yo quiero hacerlo a mi tiempo. Que yo quiero que Dios me lo haga así, al chasquido de mis dedos. Ahí está el problema. Entonces, decía, David era un hombre muy rico, que la palabra millonario no lo puede describir, pero en primer lugar en su corazón estaba Dios. Moisés, el mismo Salomón, ¿quién más? ¿Qué podría hablarte? Abraham, el padre de la fe. Un hombre que la palabra millonario no los puede describir, si usted estudia la palabra, pero amaban a Dios. No eran perfectos, por supuesto, era gente que tropezaba. Como siempre digo, una cosa es un tropiezo y otra cosa es un estilo de vida, donde siempre yo niego a Dios con mis hechos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como iglesia, entender que la gente decía se atraiga por esa vida abundante en Dios, que no necesitas tener mucho para estar feliz. La palabra de Dios dice que el hombre debe gozar de su trabajo, ¿no? y del fruto de sus manos. Y eso es bueno, dice Dios, ¿no? Y en todo lo justo, en todo lo bueno, si hay virtud alguna, en eso pensar. Muchas gracias, Lili, gracias, Marcela. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este panel, gracias por este momento que nos están regalando. Y bueno, amigos, yo quise traerles a Elsie, economista, predicador, conferencista, que nos diera algunos tips para este tiempo que estamos viviendo y cerrando este año. Y también nuestra querida amiga Marcela, psicóloga, también que sirve y ministra en el Señor en Colombia. Marcela y Esli, muchísimas gracias. Dios les bendiga grandemente.
Sí, Gracias. nos acortamos el tiempo, que se va bien rápido. Estamos a Sí. 51 minutos y digo, bueno, gracias a Dios por sus vidas. Pero antes, no quiero dejar alguna duda o algo que ustedes quisieran expresar. Si hay algo que todavía quieran decirlo, puedes... No sé, Esli. Ujú. Bueno, ¿dónde podemos saber un poquito más de Marcela? ¿Tienes alguna plataforma? Creo que las plataformas o los contactos, las páginas web serían muy importante decirlas, ¿verdad, Lili? ¿Está bien? Bueno, en mis redes, Marcela Rincón, Facebook y en Instagram estamos como Psicomache. Entonces, sí sería muy interesante si pudiéramos, ¿verdad?, hacer otra parte de esto, porque, ¿verdad?, que hay muchos temas, ¿no?, profundos Sí. y más en el tema de lo que, cómo manejar los recursos, ¿no?, a dónde nos colocamos límites, cómo también llevar ese tema financiero, pero sobre todo también a la luz de la palabra, ¿no, mi Lili? Lili, yo agradezco este tiempo tremendo. Esperemos que sea el inicio, ¿no? Pues de una campaña de temas como estos, ¿no? Con profesionales como Marcela y otros que yo sé que estamos al lado tuyo para poder bendecir a la gente, porque esa es la palabra, bendición. Es Así decir, es. realmente lo que me hace bien, porque viene de Dios, ¿no? Muchas gracias. No, Elsie, pues muchas gracias. Este es Me olvidé de decir, perdón, mi plataforma. Bueno, yo tengo una página soloparati.org, esa es la página principal donde está la radio. Tengo una radio llamada Solo para Ti Radio y ahí tengo una pequeña sección que se llama Mi Salud Financiera, donde está todo el ámbito de lo que es la finanza, ¿no? Así que estamos ahí para servirles. En Facebook también estoy Esli Felipe Mintz de Ministerios. Solo para Ti Radio también y bueno, pues mido tanto, peso tanto, estoy pensando Muchas mucho. gracias. Muchas gracias, Elsie. Muchas gracias, Marce. Que Dios los bendiga. Y pues, amigos, aquí lo tienen. Esli, quería decirte que este es el fin de este programa. Traer temas que posiblemente no tocamos en la iglesia o no se tocan en la iglesia, que los podamos tocar aquí y que sepan que la Biblia sí dice de esas cosas y Dios quiere que su pueblo tenga conocimiento y no tenga ignorancia. Entonces, pues aquí estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Esli. Gracias, Muchísimas gracias, gracias, Marce. gracias Marcela, Gracias a todos. Un abrazo. un abrazo, Bendiciones a todos. Dios los bendiga, amigos, y nos Dios les vemos bendiga. pronto.